«Suelta la linterna, chico. Acércate un paso más y te parto la cabeza», susurró Brody, mientras los 4 hombres se agachaban tras la podrida cerca de madera partida que rodeaba la solitaria cabaña al final de Larkspur Ridge. El gélido viento de noviembre se deslizaba entre los pinos, trayendo consigo un olor a humo de leña y algo metálico que ninguno de los intrusos podía identificar. Brody, delgado, nervioso, con exceso de cafeína, pasó el pulgar por el filo de su cuchillo de caza mientras sus ojos iban del porche sin luz a la camioneta oxidada estacionada junto a un tocón. «El viejo idiota guarda el dinero de la pensión dentro», susurró. «Coge el dinero, coge las joyas y nos esfumamos antes del amanecer». Habían elegido el lugar porque creían que nadie oiría un forcejeo allí arriba, a 3 kilómetros de la carretera del condado y a 1 hora de la comisaría más cercana. El dueño, Harold Bear Jackson, de 68 años, viudo, de Vietnam, luego de la Guerra del Golfo y luego tachado de algún lugar en su hoja de servicios, vivía solo desde el fallecimiento de su esposa. El dependiente de la licorería local había mencionado que cojeaba, hablaba despacio y cargaba la compra con manos temblorosas. Un blanco fácil, decidió Brody. 5 minutos, entrando y saliendo, mucho antes de que la montaña despertara. No sabían que Bear Jackson ya había resucitado. Dentro de la cabaña, Harold estaba sentado a una mesa de roble, desgarrado, con una taza humeante de café de achicoria entre las palmas callosas. Le dolía la rodilla izquierda, lesión por un salto en Granada, pero tenía el oído atento. En cuanto el coro de insectos nocturnos tarareó, sintió el cambio en el aire que anunciaba la proximidad de los cazadores. Atlas, el mastín atigrado tendido junto a la estufa panzuda, levantó la cabeza y rugió bajo. «Tranquilo», murmuró Harold. Quitó el seguro de una maltratada Pu-45 que descansaba junto a un crucigrama a medio terminar. Aún no se había levantado. Levantarse hacía crujir las tablas del suelo, y los crujidos hablaban más fuerte que las palabras a esa hora. Afuera, Mason, grande, barbudo, con más músculo que cerebro, probó la puerta lateral con una mano enguantada. Se atascó como hinchada por la lluvia. «Nunca cierra con llave», insistió Brody. «Empuja». Mason se inclinó. Las bisagras se quejaron. Dentro, Harold miró hacia el ruido, imaginando los ángulos. Un intruso en el vestíbulo, 2 probablemente dando vueltas, 1 probablemente vigilando. Recordó lecciones de hacía 30 años. Identificar al líder, romper el ritmo, acabar la pelea rápidamente. Trevor, el más joven de la tripulación, bordeó el porche, haciendo crujir las hojas con los zapatos. Presionó una palanca bajo el marco de una ventana. El cristal chirrió. Ese era el error que Harold necesitaba. En un instante se levantó de la silla, se puso un gorro de lana sobre su cabello canoso y rapado, y se dirigió como una sombra hacia el pasillo trasero. Los hombres esperaban vacilación. No mostró ninguna. Mason volvió a empujar la puerta lateral con el hombro, astillándose la jamba. La puerta se balanceó, golpeando la pared. «El reloj ha empezado», ladró Brody. Kyle, con el rostro encogido y nervioso, sacó una pistola compacta y le quitó el seguro. Entraron en fila en la cocina, oscura como el barro, con las linternas lanzando cuchillos sobre las encimeras cubiertas de platos. Encontraron la cabina demasiado silenciosa. Brody hizo una señal a la derecha. Mason se dirigió pesadamente hacia la sala principal, con Kyle a su lado. Trevor se deslizó por la ventana y aterrizó dentro con un gruñido. El plan decía cita en el pasillo central, pero los planes escritos con la bruma de la cerveza rara vez sobreviven al primer contacto. Trevor, con la linterna balanceándose, se dirigió hacia una puerta cerrada y se quedó paralizado cuando el suelo emitió un timbre sordo. Miró hacia abajo. Una campana de latón para cenar estaba conectada a un sedal. Antes de que pudiera maldecir, la luz del pasillo se encendió. Harold Jackson estaba a 3 metros de distancia, con los hombros erguidos, el revólver en alto, sus ojos gris acero, serenos como el agua del invierno, ni un temblor en el cañón. «Tíralo», dijo con una voz tan grave que hacía vibrar las vigas. La palanca de Trevor cayó al suelo con un ruido metálico. Kyle dirigió su linterna hacia la voz, pero el haz no alcanzó nada.
Harold ya se había movido. Una segunda bombilla se encendió tras ellos, revelándolo en la puerta opuesta como un mago atravesando un espejo. «Dije que dejáramos todo lo que fuera de metal», repitió. Mason levantó sus enormes manos vacías, pero Brody blandió su pistola. Nunca terminó el movimiento. Un trueno resonó en el pasillo. El arma de Brody se le escapó de las manos, resonando mientras gritaba, con la palma destrozada por un disparo preciso. Mason dio un paso adelante. El pie izquierdo de Harold giró, su postura se tensó, con el cañón centrado entre los ojos de Mason. El coraje del hombretón se desvaneció. Afuera, Atlas irrumpió a través de la mosquitera del porche. El rugido del mastín rebotó en la madera. Kyle, presa del pánico, giró sobre sus talones y salió disparado hacia la puerta principal. Atlas lo recibió en el umbral con 90 kilos de músculos y dientes, obligándolo a retroceder como un vendaval. Kyle cayó al suelo, con los ojos abiertos y sin aliento. «¡Quietos!», ordenó Harold, moviéndose con la gracia letal de un hombre décadas más joven. Barrió el pasillo, confirmando su obediencia. 4 intrusos, uno sangrando, otro hiperventilando bajo un perro del tamaño de un ternero, 2 temblando. Aún no habían pasado 5 minutos. Brody gimió, agarrándose la mano destrozada. «No lo sabíamos, hombre», el viejo oficinista dijo. «¿Escuchaste chismes?», lo interrumpió Harold. «Olvidaste preguntarle a la montaña si estaba de acuerdo». Los condujo a la sala con breves órdenes. Atlas mantuvo la posición, con los labios ondulándose sobre sus colmillos blancos. Trevor sollozó. Mason miró fijamente la repisa de la chimenea, donde una bandera doblada reposaba bajo una hilera de medallas deslustradas. Su boca se movió, leyendo en silencio. Estrella de plata, Legión al mérito, Cruz por servicio distinguido. Estaba... «Lo sigo siendo», dijo Harold. Enfundó el revólver y sacó unas esposas de un cajón. De cara a la pared, manos atrás, nada de movimientos bruscos si valoras los tendones. Afuera, el amanecer empezaba a teñir la cresta de un rosa pálido. Harold esposó a Brody al final, envolviendo la mano destrozada en un paño de cocina antes de apretar el plástico. «Presión alta, manténla por encima del corazón», aconsejó. «El dolor es un maestro mejor que yo». Kyle tragó saliva con dificultad. «¿Vas a llamar a la policía?». «La historia continúa. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete al canal». «Después del desayuno», dijo Harold. Señaló con la cabeza una lata de café en la estufa. «Necesito cafeína antes del papeleo». A Mason se le doblaron las rodillas y por primera vez en su vida adulta le rogó a otro hombre: «Señor, lo siento. Nosotros... yo... por favor». Harold Jackson lo fulminó con la mirada hasta que el hombretón apartó la mirada. «Hace 5 minutos eran lobos», dijo en voz baja. «Ahora saben lo que se siente arrodillarse ante alguien que se gana la vida deteniendo lobos». La cabaña olía a resina de pino, aceite para armas y el sudor frío de hombres que habían descubierto los límites de la bravuconería. Harold colocó a sus cautivos hombro con hombro contra el muro de troncos, bajo fotos enmarcadas, pelotones con uniformes de jungla, un Jackson más joven estrechando la mano de presidentes cuyos nombres Trevor no recordaba. Cada imagen contradecía el mito de un recluso indefenso. Atlas se sentó junto a la puerta, golpeando la cola una vez, una barricada viviente. Brody siseó entre dientes mientras Harold tiraba de un nudo en el paño de cocina, conteniendo más sangre. «La bala rozó, no rompió el hueso», observó Harold. «Qué suerte. La próxima vez la fortuna podría despreciarte». Las luces de un vehículo parpadeaban en las ventanas. Harold miró su reloj, las 05:20. Justo a tiempo. Ella, Peterson, enfermera, llegaba todos los domingos al amanecer para traer huevos frescos de su gallinero y confirmar que su paciente favorito seguía tomando pastillas para la presión. El jeep destartalado se detuvo con un crujido. La silueta de ella, parca roja, gorro de lana, cabello rizado rodeado por los faros, apareció en el porche. Se quedó paralizada al ver la pantalla rota, el mastín, el recuerdo de los fogonazos aún resonando. Harold salió al porche con el revólver enfundado y las palmas abiertas. «Buenos días, Ella».
Entrecerró los ojos. Buenos días. Parece que hay una guerra de medianoche aquí fuera. ¿Estás bien? Ya lo he solucionado, señaló la sala. Me vendría bien una segunda opinión sobre una herida en la mano. Ella lo siguió adentro, echó un vistazo a los 4 intrusos esposados y respiró tan fuerte que podría romper cristales. Había intubado a víctimas de accidentes en la I-85, pero esta escena la desconcertó. Harold le entregó los guantes. «Venda compresiva, por favor». Mientras ella trabajaba, Brody la miró fijamente. «Señora, no queríamos...» Apretó la gasa con tanta fuerza que se ganó un siseo. «Querías decir lo que un revólver te dijera». Harold preparó café. El reloj de la cocina marcaba el amanecer. Cada sonido era un veredicto. Al regresar, traía tazas humeantes y una pequeña libreta negra. «Nombres», dijo. «Nombres de verdad. De una vez, las mentiras traen consecuencias». Obedecieron con voz temblorosa. Harold escribió: Mason Carter, 29, Brody Lee, 28, Kyle Francis, 30, Trevor Nash, 22. Pasó las páginas ya llenas de otros nombres, el registro de los ingenuos que habían investigado Larkspur Ridge desde que se mudó aquí. La mayoría de las líneas terminaban con números de prisión. Una terminó con una cruz. Explosión de un laboratorio de metanfetamina antes de la comparecencia. Ella terminó de vendarle la mano a Brody. Necesita ir al hospital. Cuando llegue el sheriff, prometió Harold. Marcó un viejo teléfono de disco. La línea crepitaba. Buenos días, Ruth. Harold Jackson. ¿Podrías comunicarme con el agente Connelly? Sí, es urgente. Los intrusos intercambiaron miradas. La cabaña estaba fuera de cobertura móvil, con la línea fija como única conexión. Una decisión deliberada. Connelly respondió aturdido. Harold expuso los hechos con tono mesurado. 4 sospechosos, una herida de bala, todos inmovilizados. Connelly prometió una patrulla en 40 minutos. Harold colgó. Tienes todo ese tiempo para explicar por qué no debería presentar todos los cargos que permite el código. Mason se humedeció los labios. Se suponía que era dinero fácil. Dicen que tienes el dinero de tu pensión guardado en frascos. Rumor, respondió Harold. Pero el rumor mata. Te mató esta noche, no literalmente, sino cada camino que creías tener. Kyle se estremeció. Tío, nunca le hemos hecho daño a nadie. La intención importa menos que la acción, dijo ella. Se cruzó de brazos. Tu acción se ganó unas esposas. El amanecer desprendió la noche del cielo. A través del cristal esmerilado, la mañana pintó las montañas de violeta. Harold se sentó frente a los criminales. No siempre estuve solo aquí arriba. Mi esposa Ruby amaba este valle. Murió hace 3 años. Un cáncer que el Departamento de Asuntos de Veteranos detectó tarde. Desde entonces, todas las noches me pregunto si la tranquilidad vale la pena la soledad. Ustedes 4 respondieron. La tranquilidad necesita guardianes. Colocó una fotografía descolorida sobre la mesa baja. Ruby riendo junto a un Harold más joven, con uniforme azul. Brody bajó la mirada. Trevor tragó saliva. Unos pasos sobre la grava anunciaron la llegada de una segunda agente, la agente Laura Connelly, con un sombrero Stetson negro que le protegía los ojos con recelo. Examinó la escena, catalogando las armas en el suelo, el perro en reposo y 4 hombres adultos visiblemente destrozados. «Señor Jackson», saludó. «¿Ha oído disparos?» «Una sola descarga. Objetivo no vital». Señaló la mano vendada de Brody. Connelly comunicó detalles por radio, enfundó el arma y sacó bolsas de pruebas. Mientras ella informaba a la gente, Harold acompañó a Mason hasta una ventana. «Esa línea de cresta», señaló, «marca la propiedad que compré con mi paga de combate. La gente cree que puede quitarme lo que gané, porque vivo con sencillez. Esta noche conociste por qué la sencillez no es debilidad». A Mason se le llenaron los ojos de lágrimas. «Tengo un hijo, señor, de 5 años». «Por favor, recuerda este amanecer», respondió Harold. «Cada vez que la tentación susurre, recuerda el aliento de un mastín en tu garganta». Atlas, como si fuera una señal, resopló. Connelly subió a los hombres a su patrulla, apretándoles las esposas con triple cierre y leyéndoles los derechos. Brody hizo una mueca, pero no se atrevió a protestar. El motor arrancó. Los neumáticos se agrietaron por la escarcha. Ella exhaló lentamente. «Harold, no puedes seguir haciendo esto solo». Le sirvió café. «Hoy no estoy sola».
Ella bebió un sorbo, con la mirada fija en el coche patrulla que se alejaba. ¿Disparaste un tiro? Una advertencia, corrigió Harold. Lo demás fue cuestión de postura. Ella lo observó. Sigue siendo la leyenda de la que hablan. Se encogió de hombro. Una leyenda es solo un anciano que sobrevivió lo suficiente para que las historias crezcan. Afuera, las sirenas se apagaron. Harold se sentó con el codo sobre la rodilla y finalmente dejó que el dolor de su pierna se hiciera notar. Ella lo notó y le levantó la pernera del pantalón, dejando al descubierto la ortesis. «Quédate quieto». Sacó hielo del congelador, lo envolvió en una toalla y lo presionó contra la articulación. «Equilibrio», murmuró Harold. «El dolor me recuerda que estoy respirando. Y los amigos te recuerdan que no estás solo». Ella le dirigió una mirada severa, como la de una enfermera. «Por lo que dicen, esta cresta se ha convertido en un campo de pruebas. El próximo grupo podría venir más pesado». Harold asintió con la mirada perdida. «Entonces prepararé felpudos más gruesos». Ella se recostó. «O podrías dejar que la gente te ayude. Conozco a un par de veteranos en el pueblo que estarían encantados de cuidar tu casa». Su risa fue un suave trueno. «Primero preparo el desayuno. Tengo huevos, salchicha de venado, tristeza y gratitud. Tú eliges». Ella sonrió. «Todo menos tristeza». Atlas meneó la cabeza al oír su voz. Comieron en silencio mientras el humo del arce subía hasta las vigas. Mientras se vaciaban los platos y la luz del sol calentaba el suelo de tablas, Harold examinó el libro de cuentas sobre la mesa. 4 nuevos nombres se sumaron a 2 docenas. Cerró el libro y lo guardó bajo llave en un cajón que Ruby había llenado con paquetes de semillas. Ella enjuagó los platos. «El sheriff querrá una declaración». «Ya está escrito». Dio un golpecito a un sobre sellado. Con meticulosa cursiva describió el intento de robo, su acción defensiva, su deseo de programas de sentencias restaurativas. Quienes delinquen por primera vez a veces merecen una segunda oportunidad bajo supervisión estructurada. Ella negó con la cabeza asombrada. «Pasas 5 minutos desmantelando la arrogancia de los hombres y aún así intentas imponer la misericordia». «La misericordia es más barata que la venganza», respondió y luego añadió después de un instante, «pero solo cuando la seguridad está asegurada». En el porche, Harold observaba las nubes avanzar sobre los picos. Larkspur Ridge permanecía en silencio, pero percibía ondas que se extendían hacia afuera. El empleado que chismeaba chismorrearía más. El equipo de Brody contaría historias de terror a cualquiera que escuchara. La montaña respondería de nuevo. Se frotó la rodilla y sonrió cuando Atlas se llevó la nariz húmeda a la mano. «Que lo intenten, muchacho», susurró. «Mantenemos la contabilidad honesta». 3 noches después, la lluvia azotaba Larkspur Ridge como artillería. Cortinas de agua borraban la luna, llenaban barrancos, inundaban caminos. Harold estaba sentado junto a la estufa, remendando un arnés de cuero que a Atlas se le había quedado pequeño, mientras una suave música azul crepitaba en una vieja radio. Debería haber sentido paz. Los ladrones estaban en la cárcel del condado. El agente Connelly le aseguró que se enfrentarían a cargos por robo y agresión con agravantes, con atención médica para Brody. Pero la tranquilidad se sentía tensa, frágil, como si se extendiera sobre algo a punto de romperse. A las 23:07, Atlas gruñó, un tono que Harold había catalogado como motor desconocido en camino privado. Las orejas del mastín se dirigieron al suroeste, donde un antiguo camino forestal entraba en la propiedad. Harold apagó la radio y abrió la persiana de la linterna, atenuando la luz. La lluvia enmascaraba el sonido, pero los tenues faros delanteros vibraban entre los árboles. Un vehículo, quizá 2, avanzando lentamente. Sacó el arma larga de un nicho en la pared. Una del calibre 12 cargada primero con perdigones de goma y después con acero. Advertencia no letal, consecuencia letal. Se puso el impermeable, salió y se perdió en la oscuridad. Subiendo la cuesta se encontraba el invernadero de Ruby, cuyos cristales destellaban con cada barrido de los faros. Harold se agazapó tras un abeto, con la lluvia filtrándose por el ala del sombrero, y contó las figuras mientras una furgoneta entraba en el claro. 6 siluetas. La puerta lateral se deslizó. Hombres con ponchos oscuros salieron en tropel
cargando cadenas y bidones. Gasolina, incendio provocado. Un rayo le iluminó las caras, el reconocimiento lo apuñaló. El hermano mayor de Mason, Clarence Carter, con una cicatriz curvándose en su mandíbula. Los otros 5 parecían más rudos, musculosos, con la adrenalina a raudales. Clarence ladró. «Quemen todo. Ese viejo bastardo humilló mi sangre. Esta noche acabaremos con la leyenda». 2 hombres avanzaron hacia la cabaña, chapoteando entre los charcos. La voz de Harold rompió la tormenta. «Detente donde estás». Con la escopeta apuntando, su silueta enmarcada por un rayo parecía mítico. El primer intruso se quedó paralizado. El segundo levantó un revólver. La primera bala de Harold, perdigones de goma, golpeó el pecho del pistolero, doblándolo. Un trueno enmascaró el gruñido. Un instante después, un perdigón de acero arrancó la cadena de la mano de Clarence, lanzando una lluvia de chispas. La banda se dispersó, pero el tercer disparó de Harold y destrozó un faro, sumiendo el claro en una oscuridad casi total. Reinaba la confusión. Harold se retiró por un sendero de ciervos, llevándolos desde la cabaña hacia el arroyo, donde los alisos ocultaban trampas y escombros de la inundación. Clarence se reagrupó. «¡Despliéguense! Es un solo hombre», obedecieron a regañadientes, con las armas agitándose. En la orilla del arroyo, Harold esperaba tras un tocón, con el agua rugiendo. El primer perseguidor se metió en una corriente que le llegaba hasta las rodillas y no encontró nada debajo. Harold había ensanchado una alcantarilla tras el deshielo primaveral. El hombre desapareció con un chapoteo, reapareciendo con dificultad. Otros dudaron, dándole a Harold unos segundos para escabullirse tras ellos. Desarmó al hombre mojado con una llave de estrangulamiento, le susurró «Respira despacio» y le ató las muñecas con una brida. Estalló el fuego, disparos de pánico que impactaron contra los árboles. Harold rodó y disparó una bala al cielo nocturno. «El siguiente proyectil está en la mira», Clarence maldijo, disparando a ciegas. La lluvia y la oscuridad distorsionaron las trayectorias. Las balas rozaron el barro sin causar daño. Harold flanqueó a la derecha, emergiendo tras 3 intrusos agrupados como ganado. «¡Suelten las armas!», rugió. 2 obedecieron al instante. El tercero blandió el arma. La culata de Harold le crujió el antebrazo. El arma resonó. Atlas apareció, chasqueando las mandíbulas, conduciéndolos hacia un cedro inclinado. Harold golpeó con una velocidad experta. Clarence seguía desaparecido, con los pies crujiendo cuesta arriba. Harold lo persiguió, con las articulaciones protestando. En el invernadero, Clarence abrió los paneles de las puertas de una patada, rompiendo los cristales. Roció la estructura de madera con gasolina y encendió un encendedor. Harold se abría paso entre hileras de tomateras empapadas. La llama se apaga con la lluvia. «Clarence». El encendedor chispeó. Harold disparó bajo. La goma golpeó el muslo de Clarence y el encendedor salió volando. Clarence gritó, se desplomó, con el arma deslizándose. Harold avanzó. «Tu hermano sangró en mi suelo, pero salió vivo». «Puede que no». Clarence escupió lluvia. «¿Crees que las esposas arreglan la humillación? El pueblo se ríe del nombre Carter». «El pueblo se ríe de los tontos», dijo Harold. Lo esposó y lo arrastró hasta el porche, donde otros cautivos se arrodillaban bajo la vigilancia de Atlas. La lluvia amainó, dejando el silencio roto por jadeos. Las luces de emergencia coronaron la cresta, Connelly de nuevo, y el sheriff Danvers, un veterano de pelo canoso a días de jubilarse. El jeep de ella lo siguió. Había instalado un escáner tras el último incidente. Danvers observó a 8 prisioneros que humeaban en el aire húmedo. «Jackson, ¿diriges una cárcel privada?» «La admisión es libre», respondió Harold. «Pero la caja es estricta». Ella examinó los moretones. «Nadie grave», informó, impresionada. Danvers negó con la cabeza. «El padre de Clarence Carter es dueño de media empresa de grúas en la ciudad. Los abogados se arrastrarán». «Los abogados traen paraguas», dijo Harold. «¿Sigue lloviendo?» Ella le tocó el codo. «La rodilla». Enfadado, admitió. Sacó un vendaje y un antiinflamatorio del maletín. El sheriff llamó por radio a las ambulancias. Los agentes registraron la escena.
fotografiando bidones de gasolina, armas y cartuchos de escopeta. Connelly susurró: «Encontramos un carrete de cadena con bloques de hormigón, un peso de muelle. Planeaban deshacerse de él». Ella frunció el ceño. La máscara de calma de Harold apenas se alteró. «La premeditación intensifica la carga», dijo. Mientras cargaban a los prisioneros, Clarence los fulminó con la mirada. «No puedes vigilar esa cresta eternamente, viejo». Harold lo encaró con la lluvia goteando del borde. «Las crestas se cuidan solas, yo solo soy el cuidador». Cuando los vehículos partieron, el amanecer manchó de gris la tierra empapada. Ella preparó café adentro. Observó a Harold. «Esto acabará mal si sigues solo». Se limpió el barro de las botas. «He estado solo casi toda la vida. No estaba solo esta noche». Le puso la mano encima. «Me tienes a mí. Deja que otros se unan». La miró fijamente, con calidez, sin pestañear. Por primera vez desde la muerte de Ruby, Harold sintió que la soledad se alejaba un paso. «Entonces construiremos una cerca que viva en las mentes», dijo. «No en la madera. Difundan la noticia. Larkspur Ridge no es un objetivo, es un veredicto». Ella asintió. «Reunión de vigilancia comunitaria esta noche». «Yo hablaré». Un trueno retumbó a lo lejos, pero dentro de la cabaña se agitaba un futuro tranquilo. El cajón del libro de contabilidad permanecía cerrado. Harold comprendió que tal vez, solo tal vez, comenzara un nuevo capítulo antes de que alguien escribiera un nombre más. Esa noche, la reunión comunitaria se reunió en la iglesia de tablillas al pie de la colina. Los residentes, empapados por la lluvia, llenaban los bancos. Leñadores, maestros, jubilados, jóvenes voluntarios del cuerpo de bomberos, todos entusiasmados por la emoción de la noche. Ella, con el pelo aún encrespado por la lluvia, estaba de pie detrás del púlpito. «Vecinos», comenzó, «lo sucedido estos últimos días demuestra dos cosas. Los depredadores cazan donde esperan miedo, y el miedo crece donde la gente vive aislada. Podemos cambiar ambas cosas». Los murmullos se convirtieron en un silencio atento. Presentó un plan sencillo: parejas de patrullaje rotativas, radio CB viejas rescatadas de graneros, llamada nocturna a las 21:00, repaso de primeros auxilios impartido por ella y Harold. Nada de milicias, nada de bravuconería, solo ojos abiertos y teléfonos listos. La anciana señora Yates, sorda a sus 90 años, levantó una mano frágil. «No puedo hacer una patrulla, cariño, pero preparo un pastel de cereza buenísimo a medianoche. ¿Te sirve el pastel?». La sala rió hasta que ella respondió: «Señora, el pastel mantiene alta la moral de la guardia. Está en la lista». Los aplausos atronaron. El sheriff Danvers, en primera fila, se quitó el sombrero. «Los recursos del condado son escasos», admitió. «Acojo con agrado a los ciudadanos que se niegan a ser víctimas. Cumplan con la ley. Manténganme informado y tendrán mi placa a sus espaldas». Harold escuchaba desde atrás con los brazos cruzados. La escena evocaba recuerdos de las reuniones informativas en los ayuntamientos del extranjero. Civiles enfrentando incursiones insurgentes, aprendiendo a protegerse mutuamente. Tierra diferente, misma valentía. Al terminar la reunión, la gente se apiñó a su alrededor. Preguntas, ofertas, guisos. Aceptó con amabilidad, aunque la energía de la multitud desbarató su hábito de toda la vida de distanciarse. El equipo de Brody lo había llamado un fantasma solitario. Esa noche, ese fantasma sintió unas manos sobre sus hombros, un calor que rompía los patrones fríos. La tía de Clarence, una mujer corpulenta de ojos rojos como la tormenta, lo confrontó cerca de la puerta. «Le hiciste daño a mi sobrino». La ira la invadía, pero le temblaban las manos. Harold la miró fijamente. «Intentó quemarme vivo». Ella se desinfló cubriéndose la cara. «Él era un chico dulce una vez. Los tribunales lo evaluarán». Le ofreció una tarjeta que ella imprimió. «El nuevo enlace de rehabilitación del condado. Si Clarence elige el cambio, existen recursos». Ella se fue agarrando la tarjeta como si fuera madera, a la deriva en una inundación. Durante la semana siguiente, la cresta se transformó. El ayudante Connelly supervisó la instalación de reflectores con sensores de movimiento en senderos clave. Ella organizó simulacros de primeros auxilios. Los residentes practicaban torniquetes con flotadores de piscina. Harold, a instancias de Connelly, impartió cursos cortos sobre conciencia situacional.
cómo interpretar el silencio, cómo identificar los patrones de los neumáticos y cómo usar las herramientas agrícolas como alarmas. No estableció uniforme ni salario, solo un propósito. Las tardes resonaban con palabras clave que resonaban en las ondas de radio. Comprobación al atardecer, todo despejado. Y a veces, persuadido por la señora Yates, con risas. Pero el peligro se adapta. Un amanecer con niebla densa, llegó una carta dirigida con letra de imprenta pulcra. Te vemos, leyenda. Seguro vencido, las coordenadas seguían. Una estación de guardabosques abandonada a 11 kilómetros al este. Y la hora, medianoche del viernes. Ella leyó por encima del hombro de Harold. Trampa. Es sutil como un mazo, coincidió. Pero ignorar el mensaje invita a la escalada. Idearon una respuesta. El sheriff Danvers estaría ocupado con las tareas de la feria. La policía estatal estaría demasiado lejos. Harold reunió a un pequeño grupo. Ella, el agente Connelly, Atlas y Eddie Morales, un marín de 21 años de permiso que había seguido las clases de Harold con entusiasmo. El plan, primero el reconocimiento, evitar el contacto si era posible, obtener información. El viernes, sin luna y lluvioso, aparcaron a 800 metros de la estación de guardabosques. Los árboles goteaban como canaletas. Harold le entregó a Eddie un visor térmico portátil. «Barre abajo, luego arriba». «Señor, sí, señor», susurró Eddie con una sonrisa blanca en la oscuridad. A través de sus gafas de visión nocturna, Harold vio 2 señales de calor cerca de la puerta de la estación, humeando. Guardias aburridos de esperar. Más abajo, una camioneta estaba parada, oculta tras lonas. Un vehículo de huida. Un clásico plan de intimidación. Connelly sugirió llamar refuerzos. Harold calculó el tiempo de respuesta y negó con la cabeza. Para cuando lleguen los uniformados, la estación arde. Ella le tocó el brazo. ¿Cuál es nuestra línea? No hubo bajas en ninguno de los 2 bandos. Se acercaron en silencio. Atlas caminaba junto a Eddie, con el aliento entrecortado. A 30 yardas, Harold hizo una señal. «Alto», entró en un claro, con la lluvia golpeando el ala del sombrero. «Buenas noches, caballeros». Los guardias se sobresaltaron con los rifles a medio levantar. Uno gritó: «¿Estás solo?» «Bastante solo». La voz de Harold se oyó como gravilla deslizándose. «Mensaje entregado. Considérelo leído». El guardia más alto se rió. «El mensaje tiene la segunda página». Lanzó líquido para encendedores al porche cubierto de musgo de la estación. La llama silbó. Harold maldijo para sus adentros. Sus cálculos cambiaron. Ella salió corriendo de entre las sombras con el extintor rugiendo y la espuma blanca sofocando el fuego. El guardia blandió el rifle. Atlas se lanzó, apretando la muñeca con las mandíbulas, forzando el cañón hacia el cielo. ¡Bang! El disparo rasgó las nubes. Connelly derribó al segundo guardia con un porrazo tras la rodilla. Eddie apuntó con la pistola reglamentaria a la camioneta gritando: «¡Apaguen el motor!». El conductor intentó dar marcha atrás. El disparo de advertencia de Eddie pinchó una rueda. El camión se detuvo bruscamente. El caos duró menos de los 5 minutos grabados en la leyenda local. Harold esposó al primer guardia mientras ella revisaba la puerta chamuscada. Daños menores. En la caja del camión encontraron fotos impresas. Harold, Ella, el agente Connelly, incluso la anciana señora Yates cargando pasteles, imágenes tomadas con teleobjetivo. Encontraron mapas de rutas, notas de horarios y una lista de recompensas. Sumas de 5 cifras junto a los nombres. La voz de ella tembló. Nos convirtieron en blancos. Harold se guardó la lista en el bolsillo. Ahora sabemos quién lleva la mira. Connelly llamó por radio a Danvers. El relevo del sheriff crepitaba entre la estática organizando un transporte seguro. Mientras se acercaban las luces azules, Harold se quedó bajo el alero goteando, con la lluvia marcando cicatrices en su mejilla. «Cada paso de un depredador une a la comunidad», le dijo a Ella. «Pronto la cresta dejará de necesitar leyenda, tendrá gente». «Y las personas se tienen unas a otras», respondió ella, pasando el brazo por el de él. 2 días después, Harold extendió la lista de recompensas sobre su mesa. 23 residentes. Las órdenes se rastrearon hasta un agente criminal regional en Atlanta. El sheriff Danvers, con contactos federales a flor de piel, prometió un grupo de trabajo de alguaciles,
pero la burocracia se detuvo. Harold consideró opciones más antiguas, las que implicaban sigilo y fuerza. Abrió el cajón de semillas de Ruby, sacó el libro de contabilidad y contempló las páginas en blanco. Nuevos nombres se agolpaban como fantasmas pidiendo tinta. Chasqueó el bolígrafo una vez y luego lo dejó. «¡Otra guerra, viejo!», murmuró. Condujo hasta el ayuntamiento, donde 70 vecinos se alineaban como un mosaico. Harold habló sin podio, con voz neutra. «Te han marcado porque estuviste a mi lado. No dejaré que la marca te manche». Ofreció opciones: dar un paso atrás, dejar que las autoridades se esfuercen, o redoblar la vigilancia, perfeccionar las habilidades, desenmascarar a los acosadores mediante la ley y la luz. Todas las manos, excepto 2, se levantaron para resistir. La anciana señora Yates, la última en hablar, se aclaró la garganta. «Quieren asustarnos. Propongo que colguemos pancartas de exposiciones de colchas en cada cerca y los retemos a estropear el arte comunitario». La risa estalló. El miedo se quebró. Harold sintió que las lágrimas le picaban, por primera vez en años. Esa noche se desplegaron las pancartas, un derroche de color contra la penumbra de la madera. Cada puntada decía: «Vivimos aquí», ¿sí? Y en algún lugar lejano, un corredor de bolsa revisaba los informes de progreso y fruncía el ceño. La intimidación no estaba reflejando el ROI. La luna de principios de diciembre se alzaba nítida e intensa, iluminando los campos cubiertos de escarcha que se extendían desde Larkspur Ridge hasta las llanuras del río. Los caminos estaban tranquilos, los ciervos pastaban en las cunetas, las luces navideñas titilaban en los aleros. Cualquiera que pasara por allí habría creído que el valle dormía. Se habría equivocado. Dentro del antiguo Grange Hall, convertido semanas antes en puesto de mando, 12 residentes se inclinaban sobre un mapa del condado salpicado de alfileres de colores. Harold presidía, no desde la cabecera de la mesa, sino hombro con hombro junto a ellos. Ella manejaba las comunicaciones. El agente Connelly coordinaba los canales policiales. Eddie Morales actualizaba las listas de patrulla. La señora Yates, armada con un termo de chocolate con olor a infancia, supervisaba la moral. Zane, no podemos mencionar a los personajes anteriores de L, pero sigamos con la historia. Tenían información. El corredor de Atlanta, presionado por los inversores del cártel, furiosos por los reveses, contrató a profesionales externos. Greyback Solutions, una organización clandestina de Rangers dados de baja deshonrosamente que se convirtieron en sicarios. La reputación de Greyback, eficiente y desenfrenada, infundía confianza a los inversores. Su contrato: penetrar, extraer vivo a Harold Jackson para humillación pública, quemar la cresta como advertencia. El pago estaba sujeto a la transmisión en vivo de la captura a una ubicación remota. Alto, la transmisión violaría la mención en redes sociales. Debemos eliminar la referencia a la transmisión, así que el contrato es captura viva, humillación pública en un aserradero abandonado. Continuar la narración. Produciremos el enfrentamiento final. Vamos a redactar. La luna de principios de diciembre se alzaba nítida e intensa, iluminando los campos cubiertos de escarcha que se extendían desde Larkspur Ridge hasta las llanuras del río. Los caminos estaban tranquilos, los ciervos pastaban en las cunetas, las luces navideñas titilaban en los aleros. Cualquiera que pasara por allí habría creído que el valle dormía. Se habría equivocado. Dentro del antiguo Grange Hall, convertido semanas antes en un puesto de mando voluntario, 12 residentes se inclinaban sobre un mapa del condado salpicado de alfileres de colores. Harold presidía hombro con ellos, con las mangas arremangadas y las gafas de leer bien puestas. Ella gestionaba la comunicación por radio. El agente Connelly sincronizaba las frecuencias de las fuerzas del orden. Eddie Morales actualizaba los turnos de guardia nocturna. La señora Yates, armada con un termo de chocolate con olor a infancia, repartía sonrisas de aliento. Su última información fue esclarecedora. Un informante en Atlanta, un excamionero con deudas con el clan Carter y su conciencia, alertó sobre Greyback Solutions, una organización encubierta formada por Rangers, dados de baja deshonrosamente y exiliados de la Legión extranjera. Los inversores querían un golpe decisivo: capturar vivo a Harold Jackson y a su comunidad acobardada por el terror.
Los detalles del pago eran confusos. El conductor solo escuchó que Greyback exigía cheque en blanco y sin preguntas. Profesionales muy motivados, resumió Ella. No son gamberros ni primos en busca de venganza. Planean, ensayan. Harold tocó el mapa. Los profesionales dependen del reconocimiento. El reconocimiento depende de la previsibilidad. Cancelamos la previsibilidad. Así comenzaron 2 días de distracción. Los camiones de correo cambiaron de ruta, los autobuses escolares modificaron sus horarios, la radiodifusión pública hablaba de falsas escasez de suministros en las carreteras de las colinas, mientras los agentes bombardeaban silenciosamente los registros del condado con ruido, permisos, inspecciones, desvíos, saturando cualquier algoritmo de vigilancia. El jueves por la noche, la nieve susurraba, ablandando la tierra. Eddie y Atlas patrullaban la línea de árboles cuando avistó tenues puntos verdes que surcaban el cielo, láseres, telémetros, probablemente provenientes del mirador al oeste del estanque Miller. Atlas ladró una vez la señal acordada. Eddie activó el micrófono. Vistas en la probable cresta de observación Greyback, cuadrícula 7C. En cuestión de minutos, las luces del porche parpadearon por todo el valle, una cadena de código que viajaba de casa en casa. Las cortinas se cerraron, los generadores zumbaron mientras las luces señuelo funcionaban con temporizadores. Para los drones de Greyback, la población del valle parecía jubilarse temprano. Harold, Ella y Connelly se trasladaron a la estación meteorológica de la colina, reconvertida en torre de observación. Con sus binoculares térmicos, Harold vio 4 figuras tumbadas cerca de un estanque observando. Otra pareja custodiaba una Suburban negra en la vía de servicio, con el humo del escape tenue bajo los pinos. «Cazadores de paciencia», murmuró Harold. «Observando, contando, esperando. Esperaremos de nuevo», dijo Ella. Greyback atacó 2 noches después. Temperatura de 9 grados, Fahrenheit, viento cortante del norte. A las 02:11 se activó una alarma de caída de árboles en un antiguo camino forestal. En realidad, la camioneta volcada de Clarence ahora servía de barricada. 10 minutos después, la cámara de movimiento de Grange Hall captó a 4 operadores con trajes de nieve moviéndose en formación de diamante hacia el cruce principal. Harold activó la operación linterna. Los residentes cortaron la electricidad de sus casas en todo el valle, sumiendo a la región en un apagón, salvo por las lámparas de queroseno que parpadeaban al azar. Greyback se separó. El equipo Alfa avanzó hacia la cabaña de Harold. El equipo Bravo flanqueó la granja para destruir el centro de coordinación. El equipo Charlie, la tripulación del vehículo, defendió el perímetro con armamento pesado. Una clásica pinza, observó Harold. Lo que no notaron, cada casa oscura estaba ocupada por voluntarios armados no con rifles, sino con información. Radios familiares que transmitían movimiento a la red central. El equipo Bravo llegó al porche de la granja y preparó la carga de demolición. Dentro, solo Atlas esperaba, con el arnés atado con almohadillas de rescate de rehenes para proteger los oídos. Cuando la carga explotó, el mastín se abalanzó entre el humo, derribando al hombre punta. Otros 2 operadores levantaron sus carabinas, pero las granadas aturdidoras, preparadas con las bengalas de emergencia de ella, detonaron a la altura de sus botas, activadas por un cable trampa. Los operadores se tambalearon a ciegas, con los oídos aullando. Para cuando la visión se aclaró, Eddie y el agente Connelly se habían atado las muñecas con la economía de rayos aprendida en los ejercicios. 3 minutos, objetivo neutralizado. El equipo Alpha rodeó la cabaña de Harold. El líder, cuyo indicativo es Towers, indicó una cuenta regresiva silenciosa. A la 1 patearon la puerta. La puerta se abrió hacia adentro, revelando solo el crepitar de la chimenea y un cuaderno abierto que decía: 5 minutos empiezan ahora. Un temporizador de cocina junto a él marcaba con fuerza. Towers se puso rígido. Lo sabe. El sensor de movimiento explotó y esparció polvo de pimienta por el vestíbulo. El gas hirió los pulmones y obligó a los hombres a usar máscaras. Las huellas de las botas de nieve brillaron bajo la luz ultravioleta. El polvo químico que Harold había esparcido previamente las marcó como luciérnagas.
Alpha giró para retirarse, pero el camino de regreso brillaba con un alambre de cobre a la altura de la espinilla. El primer hombre tropezó y disparó por reflejo al manto, dispersando los trofeos. Las torres lo apartaron cuando una voz desde la oscuridad retumbó. ¿Ya lo pensaste? El altavoz de Harold, oculto bajo el alero, amplificaba la calma de un barítono. Entraste sin invitación, 5 minutos para que las unidades del condado te rodeen. Elige, arrodíllate o quédate afuera. Towers gruñó. Tenemos el control del tiempo. Lanzó una granada aturdidora al exterior para abrir paso. Detonó, seguida de un grito metálico, cuando la cadena del leñador, con contrapeso sobre una rama de roble, se tensó alrededor de ambos tobillos, levantándolo boca abajo. El temporizador de la repisa llegó a 0. Los focos se encendieron sobre el claro, cada bombilla improvisada conectada a baterías de coche para sobrevivir al apagón. La luz reveló a 9 vecinos en los terraplenes del perímetro, desarmados, simplemente de pie, grabando con videocámaras prestadas del armario audiovisual de la escuela. Nada de transmisiones prohibidas, solo pruebas. El operador 2 levantó la carabina, pero vio las cámaras y reconoció el riesgo de las reglas de combate, soltó el arma y se arrodilló. Los operadores 3 y 4 lo siguieron. Las torres colgaban retorciéndose, la furia se convertía en nieve mientras la sangre corría hacia la cabeza. Harold emergió de la línea de árboles, con Ella a su lado, cada uno con sus esposas. Miró al líder que estaba boca abajo. «Me quedan 5 minutos», dijo. «Arrodíllate para ganar clemencia». Towers se atragantó. «Al diablo con...» Se quebró al chocar la gravedad y la vergüenza. «¡Me someto!» De rodillas entonces. Harold disparó a la cadena floja. Towers se desplomó a la deriva y se arrastró hasta postrarse. La tripulación del vehículo de Greyback escuchó el código de rendición, 3 clics en el canal comprometido, pero lo malinterpretaron. Pensando que Alpha necesitaba ser rescatado, se dirigieron a toda velocidad hacia la cabaña. El sheriff Danvers, con las luces apagadas, los recibió en medio de la curva. Las tiras de clavos destrozaron los neumáticos, los agentes encerraron el vehículo. El último operador de Greyback salió con las manos en alto, demostrando una vez más la leyenda del valle. Tiempo total de compromiso: 4 minutos 42 segundos. Sí, o sea, el amanecer se alzó sobre la capa de nieve. Grange Hall bullía en un caos controlado. Etiquetado de pruebas, revisiones médicas. Ella curaba heridas menores y ofrecía café. La señora Yates repartía chocolate caliente. Las cámaras disparaban. El sheriff Danvers informaba a los periodistas, atraído por el desmayo. Harold se sentó con Towers en los escalones. El mercenario, con las muñecas esposadas y el rostro desanimado, susurró: «¿Cómo?» «Los profesionales creen que la habilidad vence a los números», respondió Harold. «Pero los números guiados por un propósito vencen a los profesionales». La mirada de Towers se posó en los habitantes del pueblo, que charlaban y ayudaban a los agentes a transportar el equipo. «Ninguno de ellos es soldado», murmuró. «Todos son guardianes», dijo Harold. «Son por eso que rogaste». Towers se miró las botas. «Nos dijeron que la leyenda exageraba. También Brody y Clarence». Las fechas de los tribunales llenaron el calendario invernal. La acusación formal de Greyback por crimen organizado interestatal destrozó la moral de los inversores. El negocio de grúas de la familia Carter quebró tras la restitución. El corredor de Atlanta desapareció. Se rumoreaba que era de Venezuela. El deshielo primaveral devolvió la calma a la cresta. Una mañana de abril, ella llegó con una cesta de picnic. Encontró a Harold reparando la barandilla del porche que Mason había astillado meses atrás. La reunión en el pueblo salió bien, anunció. El sheriff anunció la beca de resiliencia comunitaria, financiación para radios, primeros auxilios e incluso la beca que Eddie está solicitando. Harold clavó el último clavo y se secó la frente. No hace mucho, la gente creía que el aislamiento era más seguro. Ahora saben que juntos son mejores que solos. Abrió la cesta: pan de maíz, pollo frito, mermelada de fresa. Atlas sorbió con aprobación. Comieron en las escaleras mientras los petirrojos discutían arriba. Al terminar de comer, ella sostuvo una pequeña caja.
Rescaté esto de tu invernadero después del incendio. Dentro estaba el medallón de plata de Ruby, con la cadena reparada. Harold jadeó. Pensé que el humo lo había arruinado, susurró. Solo está deslustrado, dijo. Brilla si se pule. Apretó el relicario con los ojos empañados. Como la cresta, murmuró. Brilla cuando a la gente le importa. Atlas ladraba a los camiones distantes, equipos de construcción que construían una nueva subestación de bomberos voluntarios, financiada con subvenciones. Los niños iban en bicicleta siguiendo a los trabajadores, entre risas y martillazos. Harold cerró la caja de herramientas. El mundo sigue dando vueltas, y los problemas también. Miró a ella. Pero el círculo se encuentra con el círculo. La comunidad está lista. Ella juntó los brazos. La leyenda ya no es un fantasma solitario. Sonrió, la rara y franca versión que Ruby una vez le había inculcado. El valle brillaba bajo las hojas recién nacidas. El cajón del libro mayor permanecía cerrado. Llegarían nombres, pero el espacio entre ellos se ensanchaba, lleno de colchas, cacao, patrullas, ensayos de becas, ferias de verano. El miedo no encontraba asidero donde el propósito arraigaba. Harold se levantó, con las rodillas firmes y el relicario caliente contra el pecho. «Camina conmigo», dijo. Siguieron a Atlas por las escaleras del porche hacia la luz del sol, que por fin pertenecía a todos los que llamaban hogar a la cresta. 6 meses después, el sol del día de la independencia flotaba como cobre fundido sobre la cima de la colina. Harold se encontraba en la improvisada línea de fuego detrás del Grange Hall, observando una hilera de globos brillantes que se mecían en cuerdas. 10 adolescentes, hijos e hijas de granjeros, mecánicos y maestros de escuela, se agachaban tras fardos de heno con gafas de seguridad que reflejaban expectación. «Recuerda», llamó Harold. Su voz se oyó por encima del coro de cigarras. «La seguridad es lo primero. Respira, aprieta suavemente». Dispararon munición monotiro calibre .22 donada por el Club de Vida Silvestre del Condado. Los globos estallaron con destellos de color y estallaron las ovaciones. Eddie, ahora cadete en la Academia de Policía Estatal, aplaudió animando a un recluta mientras le ajustaba la postura. En la mesa de hidratación, la señora Yates sirvió limonada. «Leyenda», bromeó con Harold cuando éste se acercó para que le sirviera más, «sigues convirtiendo a asesinos en lavaderos de autos y vas a dejar a los jueces sin trabajo». Se rió. Desde la derrota de Greyback, las tasas de criminalidad en el valle habían caído tanto que el sheriff bromeó diciendo que se habían estancado. Una subvención amplió el campo de tiro y lo convirtió en un campamento de tiro juvenil y actividades al aire libre. Incluso representantes estatales lo visitaron elogiando la resiliencia rural. Ella llegó arrastrando un objeto cubierto con una lona. Hora de culminar la obra. Los voluntarios develaron un letrero de cedro tallado por Trevor Nash durante una rehabilitación de carpintería, Centro de Capacitación Comunitaria Larkspur Ridge. Manténganse unidos, manténganse libres. Debajo, una placa de latón con los nombres de todos los residentes que sirvieron durante las defensas invernales. Trevor asistió a la inauguración, terminando el 2º año de aprendizaje de carpintería a través del programa de justicia restaurativa que Harold solicitó. Se acercó con mirada seria. «Señor Jackson, me dio la pizarra para reescribir la vida». Harold le apretó el hombro. «Usted enmarcó las nuevas líneas, hijo». Los fuegos artificiales florecieron rosados al atardecer contra el cielo cobalto. Atlas, mayor, con orejeras cómicamente grandes, se apoyó en la pierna de Harold mientras resonaban destellos multicolores. Ella deslizó los dedos entre los de Harold. «¿Recuerdas la primera noche que entré en tu cocina de la zona de guerra?», preguntó. Él asintió. «Recuerdo la mano en la mía, sujetando el revólver». Observó su sonrisa, rodeada por un halo de luz pirotécnica. El mundo giró allí. Una última ráfaga de mortero pintó la cresta de un blanco brillante como la luz del día. Por un instante, Harold vio todo el viaje, no como un registro de amenazas, sino como un mosaico de rostros. El miedo de Brody, el arrepentimiento de Mason, la determinación del ayudante Connelly, los pasteles implacables de la señora Yates,
Towers, arrodillado, la sonrisa radiante de Eddie. La leyenda la formaban personas, no batallas. Los aplausos resonaron, el espectáculo de fuegos artificiales terminó. Los niños corrían por la hierba, siguiendo rastros de chispas. Harold recogía los envoltorios sueltos por su costumbre de administrar. Ella observaba. «¿Aún prefieres ir último?» «Los líderes comen comida fría», dijo citando un proverbio del pelotón. «Se asegura de que todos los demás coman». «Bueno, líder», susurró, «te espera una limonada fría». Subieron por el sendero de la cresta, rodeados de insectos nocturnos y del aroma de las espuelas de caballero en flor. A mitad de camino a casa, ella se detuvo en un mirador donde las luces del valle brillaban como constelaciones terrestres. «¿Temes la próxima tormenta?», preguntó. Harold reflexionó. «Llegan las tormentas, construimos graneros, enseñamos a apuntalar vigas y luego compartimos tras el viento». Exhaló lentamente. «Temía ser solo una línea. Tú me enseñaste que las líneas se convierten en círculos». En lo alto murmuraban truenos distantes, el preludio del verano sobre las montañas. Atlas aguzó el oído, pero mantuvo la calma. «El círculo puede resistir los truenos», dijo ella. Harold asintió. Reanudaron la caminata, la cresta a sus espaldas rebosaba de vida. Una leyenda, ahora folclore, vivo contado en obras escolares, no susurrado en tabernas. Al encenderse las luces de la cabina, abrió el cajón del libro de contabilidad. El viejo libro seguía cerrado. Colocó la llave encima, dejó el cajón entreabierto y se volvió hacia ella. «Quizás ya no cuente nombres. Cuenta las bendiciones», sugirió. Él sonrió. «Lecciones también». Afuera se levantó el viento, trayendo aroma a lluvia y heno cortado. Harold Jackson, soldado, viudo, granjero, guardián, salió al porche con la mujer que algún día podría amar y un valle a sus espaldas que ya no temía a la oscuridad. Respiró hondo, saboreando la tormenta, y comprendió, por fin, que la paz no es la ausencia de peligro, sino la presencia de quienes la apoyan cuando llega. Atlas lanzó una sola ladrido, corto y satisfecho, mientras el trueno resonaba suavemente como tambores lejanos de saludo. Meses después, el otoño arrasó con los incendios de Arces cuando llegó una carta con matasellos de la Penitenciaría Estatal de Florencia. El sobre tenía una caligrafía precisa que sorprendió a Harold. Bucles cursivos practicados quizás en horas de insomnio. Lo cortó con una navaja y desdobló un papel grueso. «Señor Jackson», comenzaba. «Le escribo como Clarence Carter, número 10047892, pero espero algún día volver a ser simplemente Clarence. Llevo 21 meses limpio porque aquí la desintoxicación es obligatoria y el propósito es opcional». Elegí el propósito. La biblioteca de la prisión tenía un libro de ética militar. En un capítulo sobre restricciones vi su rostro, aquella noche en el invernadero cuando pudo haberme liquidado. Pero eligió las esposas. Mi hijo me visita el segundo sábado. Le digo que mis errores me han pesado. Pero un hombre con la mirada perdida me enseñó que hay un peso que podemos dejar de lado. Cuando me liberen, debo una indemnización. Mi hermano Mason dice que usted defendió que nuestra sentencia incluyera trabajos de construcción comunitarios. Si la oferta se mantiene, haré todo lo posible por conseguirlo. Harold leyó la página 2 veces. La lluvia repiqueteaba sobre el techo de hojalata. Recordó la furia de Clarence, la gasolina, el encendedor. El recuerdo se sentía lejano, difuso. Trajo el bolígrafo y el papel que Ruby usaba para las notas de la iglesia. «Clarence», escribió, «manos dispuestas construyen caballetes más fuertes que cercas. Empezaremos un nuevo granero la próxima primavera. El martillo espera. Que la fuerza signifique servicio». Selló el sobre y se dirigió al director. Ella lo encontró en la cocina, con una taza de achicoria enfriándose. Él le pasó la carta. Ella leyó, suavizando las comisuras de los labios. «La piedad es más barata que la venganza», citó. «Y más rico», añadió. Fueron a la oficina de correos. Atlas en la caja de la camioneta. Las hojas resbalaban sobre la grava. Después de repartir el correo, se sentaron en la parte trasera del camión, viendo cómo el atardecer teñía de oro la cresta. Ella le dio un codazo. «Ahora es una leyenda más grande que un hombre». «La leyenda pertenece al valle», respondió Harold. «Yo solo mantengo el balance». Ella le apretó la mano.
Entonces que Ledger añada una línea más, redención. Cerró los ojos, escuchó el viento que se movía entre los tallos secos de maíz, sonando como aplausos. En algún lugar, una patrulla novata pulsó la radio. Una pancarta de una feria de colchas ondeaba sobre la fachada de una tienda. Una anciana sacaba pasteles de medianoche del horno para los voluntarios de guardia. Actos ordinarios, una cadena extraordinaria. Harold guardó la carta de la prisión como un talismán. Comprendió que la historia del valle trataba menos sobre hombres que llegaban mendigando que sobre lo que surgía tras el fracaso del miedo, y esa historia sobreviviría a la leyenda contada en las aulas, cocida en colchas, horneada en cortezas, susurrada por abuelos que una vez custodiaron la cresta estrellada.